La contralto canta junto al órgano del coro. El carpintero alisa la madera con el cepillo que cesea salvaje y silba su canción. Los hijos casados y los que no lo están todavía vuelven a casa para la cena pascual. El piloto con su brazo fornido hace girar el gobernalle. El patrón se yergue victorioso en el bote ballenero, con la lanza y el arpón en la mano. El cazador de patos camina en silencio con pasos sigilosos. El diácono, con las manos cruzadas sobre el altar, aguarda las órdenes sacerdotales. La hilandera se balancea entre el zumbido de la rueda. El labrador pasea y se para ver cómo crecen la avena y el centeno. El loco es conducido al manicomio porque los médicos han dicho que es caso incurable. Ya no dormirá más como solía en el camastro cerca de su madre. El fumador de opio reposa con la cabeza rígida y los labios entreabiertos. Barro para creer en la hierba que amo. Si me necesitas aún, búscame bajo las suelas de tus zapatos. Cuando empezó la pandemia el año pasado, junto a Nicolás Aguía, nos preguntábamos cuál sería el futuro de nosotros como artistas, como músicos, entre las recurrentes cancelaciones y restricciones que habían puesto el público. En el mes de marzo, declararon a nivel mundial la emergencia del COVID-19. Las personas fallecidas por la enfermedad ya no podrían ser sepultadas como se hacían normalmente. Ya no iba a haber una velación, ya no iba a haber un rito de despedida, ya no iban a haber reuniones familiares en torno a los difuntos. Nada de eso iba a volver a ocurrir en el corto o mediano plazo. Esta situación quebró los sistemas simbólicos del duelo y las víctimas del virus parecían transformarse en sombras insepulcras que estarían condenadas a vagar en la tierra hasta que se les ofrecieran sus honras fúnebres. Como diría Whitman, me celebro y me canto a mí mismo, porque lo que yo tengo, lo tienes tú, y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. El futuro del coro Orfeo quedó en suspenso. Nuestro director musical, Daniel González, en esa época estaba empezando a hacer su carrera en su maestría de la Nacional. Nosotros en esa época queríamos también circular en varios eventos a nuestro coro con la obra Requiem de los Vivos. A pesar de esa situación, ideamos varios proyectos simultáneos en cuanto empezó la crisis de la pandemia. Pensábamos que si íbamos a morir, por lo menos dejaríamos un legado para que alguien más retomara más adelante. Nuestro coro es un proceso comunitario que trabaja con personas LGBTI y lo más importante para nosotros siempre ha sido no perder la esperanza. Cuando estábamos creando la obra de American Poetry Choral Cabaret, hicimos también simultáneamente distintas obras. A pesar de la distancia física y el distanciamiento, nosotros vimos la posibilidad de seguir trabajando en conjunto para agenciar obras cada vez más grandes. Y vimos la necesidad también de seguir creando y circulando proyectos que involucraran el bienestar de las personas LGBT. En una ocasión creamos una obra junto a Nicolás que se llamaba Sombras insepulcras, que consistía en una serie de piezas para piano e ilustración.
También creamos junto a Daniel González la obra Ecos de Esperanza. Consistía en un flash mob con un coro comunitario en el que nos íbamos cantando la canción Hannah Bachap Quisi Queening. También creamos un programa de formación artística llamado Abrazarte, que estaba enfocado en la reactivación económica de líderes sociales y artistas LGBT. Entendimos que nuestras voces no habían sido realmente apagadas como pensábamos al comienzo. No habíamos quedado en realidad cancelados. Solamente teníamos que cambiar nuestro ritmo y nuestras expectativas. Igual de todos modos, el fin de los artistas es presentarnos ante un público cada vez mayor y de esa forma visibilizarnos y transformarnos. Pero lo que tenemos nosotros en común en nuestro colectivo es transformar los imaginarios que tienen las personas acerca de nuestra comunidad LGBTI y los queer. Nicolás planteó una idea fantástica cuando empezamos este proyecto. La idea era hacer un ciclo de piezas corales, donde involucráramos la historia de 5 poetas estadounidenses muy característicos, que ofrecieran una polifonía poética caracterizada por unos horizontes culturales divergentes. Nuestra selección de poetas comprendía la obra de autores como Walt Whitman, Emily Dickinson, Frances Ellen Wilkins Harper, Paul Laurence Dunbar y Phyllis Wheatley. Whitman era un poeta controversial en su época porque hacía varias referencias poéticas a la homosexualidad. Emily Dickinson fue una poetisa que además en varias ocasiones fue tildada de bruja y trabajaba con hierbas. Watkins Harper era abolicionista de la esclavitud. Lawrence Dunbar, en cambio, era hijo de unos inmigrantes esclavizados de Estados Unidos. Y Whitley, que era nacida en África Occidental, fue la primera mujer esclavizada en publicar un libro de poesía. Más tarde, después de haber formulado esta primera parte del proyecto, extendimos la idea de potenciar estos elementos poéticos no solamente con el coro, sino con acciones performativas, navegando en lo trans, crear un universo, polifonía poética, contraponer las obras corales con varias acciones performativas, lecturas dramatizadas e improvisaciones musicales. Este proyecto es transgresor en todo sentido. ¿Qué puede ser más contradictorio que poner en escena un coro durante una pandemia? Si la voz colectiva es la voz más poderosa, ¿cómo íbamos a permitir que un virus la silenciara? Nuestro futuro es el reencuentro. Apenas sabrás quién soy, ni qué significo. Soy la salud de tu cuerpo y me filtro en tu sangre y la restauro. Si no me encuentras ahora, no te desanimes. Si no estoy en aquel sitio, búscame en otro. Te espero. En algún sitio estoy esperándote. Entre cada una de las canciones corales de nuestra propuesta performativa, hay una serie de interacciones artísticas que expanden o contrastan con los poemas. Estas interrupciones descolocan la forma musical y crean un contrapunto estético conformado por mapping, acciones poéticas, lecturas dramatizadas, improvisaciones musicales, entre otras cosas. De todas maneras, la base de la narrativa de nuestro cabaret son los poemas de los escritores estadounidenses. Nuestra idea se trataba de desvincular la poesía de la palabra escrita, trayéndola de nuevo a la voz y al canto, es decir, reconciliarla con su performance. Esta obra está dedicada a la gente más joven de Colombia, los cuales no entraron dócilmente en la noche oscura.
El tema de lo queer para nosotros en el American Poetry Cabaret realmente lo que significa es, si se piensa lo queer como una forma de intervención sobre maneras establecidas o maneras de normalizar ciertas prácticas, lo que nosotros queríamos hacer era desnormalizar o de alguna manera intervenir queer, hacer una intervención queer de ciertas prácticas artísticas. En nuestro caso concreto fue la música coral, la música de cabaret, el performance y el teatro. Entonces, de alguna manera, agenciar todas estas prácticas en un mismo hecho artístico es una intervención queer porque los límites de cada una de ellas vienen a ser más porosos. En un sentido más general, también entendimos lo queer como una manera de reinterpretar ciertas formas musicales y ciertas formas artísticas. En mi caso, como el compositor, lo que yo tomé en cuenta tomé como en consideración la forma del oratorio, la forma clásica que se divide entre arias y recitativos, y lo que hicimos fue reemplazar los recitativos por partes recitadas de la poesía, y las arias vienen a ser tanto arias de solistas como arias corales. Pero lo que viene a ser novedoso en este sentido es que la intervención queer lo que hace es, primero que todo, desvincular la palabra poética del libro y devolverla a la recitación. Y como otra forma de desdoblar ese límite, lo que hacemos es desvincular la palabra poética de la recitación y la devolvemos al canto. Entonces, lo queer también lo podemos entender como un acto transmedial, como un acto de fluctuación entre los medios artísticos. Y eso es lo que hicimos a lo largo de la obra. Pero en mi opinión me parece que el acto más rupturante fue cuando en la mitad de lo que podría considerarse como un oratorio o una pereta corta, fue introducir al grupo de La Chiqui y las Malas, donde tenemos un drag show en la mitad de una forma clásica. Es decir, si pensamos lo queer en una forma de disociar y de borrar los límites de las prácticas comunes que normalizan ciertas formas artísticas, conectar estos dos mundos de la enunciación poética es, en ese sentido, una expresión queer por antonomasia. Entonces, la obra, en términos generales, es una gran intervención queer a ciertos legados artísticos. Un futuro queer en las artes realmente es un futuro transdisciplinar de las artes. Es la manera como yo le respondería. Y pienso que tal vez en los experimentos que hicimos con esta obra nos pueden servir como referencia para futuros proyectos con el coro, en donde podamos entablar incluso un diálogo mucho más amplio entre las artes. Y un diálogo amplio entre las artes implica una disociación amplia entre las artes. Y esas nuevas formas de relacionar no se constituirían dentro de una articulación homogénea del arte, sino una articulación heterogénea del arte. Es decir, lo que hacemos es plantear campos de relaciones más abiertos y campos de contrapunteo entre distintas expresiones artísticas. Entonces, otra manera de pensar un futuro queer del arte es pensar un futuro que se basa en los contrapuntos del arte.